Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Avanzamos ya, primer domingo de mayo, tercer domingo de Pascua, en este luminoso tiempo pascual. Comienzan los tiempos de comuniones, la Pascua verdaderamente se desborda. Nos acordamos de las madres, mes de la Virgen María en este primer domingo de mayo. Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, verdaderamente nos ilumina toda la vida y por supuesto acompañados de su madre en este mes de mayo, la Virgen María. Hoy en el Evangelio estamos leyendo las apariciones de Jesús resucitado, concretamente en el lago. Después ese pez asado, ese gesto eucarístico de partir el pan. Y después de haber pasado por la Eucaristía, por la memoria de la Pascua, por el pan partido y repartido, por el dar la vida, el examen a Pedro. ¿Me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Este texto final del capítulo 21 de San Juan es muy interesante porque nos habla, entre otras cosas, de que el amor de Dios no es para vivir encerrados en Él. ¿Me quieres?, le pregunta Jesús. Te quiero. Quizás lo lógico sería el abrazo, la reconciliación. Le había negado en la noche del Jueves Santo. Sin embargo, le dice, apacienta mis corderos. El amor de Dios nos envía a la misión. No es para quedarnos encerrados, que lo podamos vivir así en este tiempo luminoso de Pascua. Y hoy en nuestro programa nos asomamos a una realidad importantísima de la vida de la Iglesia, que es la vida contemplativa, los monasterios, religiosos, religiosas que en la vida contemplativa rezan por nosotros. Para conocer un monasterio que tenemos cerca de la ciudad de Pamplona, en Oteiza, monasterio de la Sagrada Familia de Burdeos. Y para hablar de la vida contemplativa, del carisma, de estas hermanas, de lo que ahí hacen y del conocimiento de este monasterio para que podamos acudir y conocerlo, está con nosotros su superiora, María Teresa Veraza. Buenos días, María Teresa. Buenos días, Alfredo. Bueno, monasterio de la Sagrada Familia de Burdeos. Sí. Cuéntanos un poco esta congregación, cómo surge, cómo nace. Yo también recuerdo de las primeras veces que iba a vuestro monasterio, me llamaba la atención, un poco conocida, poco oída de Francia. Sí. Cuéntanos un poco la historia, brevemente, así a grandes trazos. Sí, como dices, nosotros no somos una gran orden y en muchos lugares no somos conocidas, en otros sí. Nuestra congregación, como has dicho, es la Sagrada Familia de Burdeos. El fundador es un sacerdote de Burdeos. ¿Y cómo comenzó? Pues la fundación fue en el 1820, después de la Revolución Francesa. Él nació en unos tiempos muy difíciles y era de una familia muy cristiana, eran 8 hermanos, varios hermanos, y este era un joven, pues como todo joven, con grandes talentos, pero en su familia había tenido una formación cristiana, pero en la adolescencia dejó todo, tuvo algunos amigos, pues, y un profesor que le desvió pues, de las filosofías que había, ideologías en aquellos tiempos, de la fe. Se apartó y de la adolescencia, pues unos cuantos años, hacía pues, una vida muy mundana y muy a su aire y también desviándose. Y una madre, el padre también, pero el padre no era muy practicante. Pero la madre, como las buenas madres, que se daba cuenta la desviación de este hijo. Entonces, la madre rezaba, sufría, lloraba, pero trató de dialogar con él. Dialogaba, pero bueno, a veces le hacía oídos sordos a lo que ella le decía. Pero después, poco a poco, pues después de varios diálogos, para justificar, porque todos tenemos esa tendencia a justificar nuestra... Sí. Y le dijo a su madre, mira, papá es un hombre recto, responsable y no practica, ¿para qué la fe? Y entonces esta mujer habló con su marido también. Era una gran mujer y dijo, mira lo que dice tu hijo.
Entonces él se dio cuenta pues de su testimonio no estaba favoreciendo al hijo. Entonces, pues mira, hoy igual puede chocar, pero en aquel dialogaron y se fueron los dos a confesar. Y se confesaron los dos, padre e hijo, y este chico pues no fue una conversión, hoy me convierto y ya está, sino progresivamente, ¿no? Pero esa inquietud debía tener dentro. A los pocos años su padre murió y él seguía un poco pues, en sus andanzas. Y cuenta que tuvo una experiencia mística, entró en una iglesia, pues él tendría esa lucha interior, ese combate, y entró en una capilla delante de la Virgen. Y ahí tuvo pues, una conversión que no iba por buen camino. Y todo lo que su madre le enseñaba y la formación que había recibido, pues ahí le tocó fuerte. Pero aún y todo, pues seguía. Y después, pues ya a los 20 años, decidió hacer la primera comunión. Por lo tanto, fíjate que no había hecho ni la primera comunión. Y hizo la primera comunión y después de unos años, pues él era un hombre con unas grandes capacidades, un líder, y intelectual y a todos los niveles, y tan pronto quería ser abogado como quería ser militar o médico o lo que sea. Pero después de un tiempo dialogando con algunas personas y con algunos amigos, él era de Burdeos y se fue a París. Y allá pues ya tenía una inquietud, ya su conversión iba tocando fondo. Y entonces decidió, pues, el proceso es largo, no voy a contar todo, pero a grandes rasgos, para tener una idea, se decidió a ser cura. Y entró en el seminario, y en aquellos tiempos dicen que en toda Europa los seminarios, la formación era bastante que no era muy sólida, por lo visto. Pero dice que tenían pocos años, me parece que 3 o 4, y ahora los curas tenéis más años de seminario. Y en pocos años, pero dice que su conversión fue tan radical que se entregó con un espíritu de sacrificio, de estudio, o sea, un giro total en su vida. Y ahí pues hizo los estudios, a grandes rasgos, todo eso, y en el seminario, la escuela francesa, dice que ahí inculcaban bastante la devoción a la Sagrada Familia. Y ahí, pues en ese tiempo, en otra visita que hizo a la Virgen, dice que se arrodilló y él cuenta que delante de la Virgen, ahí ella me enseñó el camino y ahí vi todo. Él no explica ese todo que significa, pero después en su vida hemos visto que hay un hilo conductor. Y bueno, se ordenó de sacerdote y le destinaron a Burdeos, en la iglesia de Santa Eulalia, y por lo visto pues predicaba las misiones, era un cura con fuego, o sea, cogido por Dios, enamorado de Dios, y como un hombre enamorado por Dios, pues se entregaba a todo. Y cuando he dicho también lo del seminario, ahí ya tuvo una intuición no veía claro, pero de fundar algo. Y como él era de una familia, había experimentado lo que es la familia y el cariño y el amor de la familia, y en el seminario también les daban también ese acento de la formación de la Sagrada Familia, pero sobre todo dicen, que aquí he anotado, que en general la espiritualidad de un ser humano se organiza alrededor de un punto esencial. Unos por el servicio, otros por... Y en Pedro Bienvenido, que es su nombre, dice que se puede decir que su teología y su espiritualidad era la Sagrada Familia. Pero todo esto hay que situarlo en el contexto
de la sociedad francesa en ese momento. Sí, sí. Estaba después de esa guerra y de esa destrucción, pues estaba todo deteriorado. La familia, muchas congregaciones religiosas pues Sí, se sí, fueron sí, a sí. pique Sí, y todo eso. Entonces él, con ese entusiasmo y con ese fuego que llevaba, quería reconstruir el mundo poniendo su granito de arena. Sí, sí, sí. Y ahí empezó esa inquietud y en esa parroquia como coadjutor estaba él, pero tampoco sabía Sí. que Dios le pedía una fundación, porque tampoco las cosas de Dios a veces son poco a poco, y se le presentaron unas jóvenes, 3 al principio, que querían entregarse a Dios, pero las congregaciones que conocían hasta el momento como que no iba con lo que ellas sentían, y entonces él dice, pues los nuevos tiempos requieren respuestas nuevas. Entonces empezó a darles instrucciones a ellas y después a esas jóvenes les dio una formación y empezaron pues una pequeñita comunidad. Y esas cuidaban a los pobres, vivían de la providencia. O sea, tú cuando lees dices, pero ¿cómo vivían? Sí, No sí. tenían nada, nada. Y bueno, después eso fue desarrollándose poco a poco y de ahí surgió en lo que es la vida apostólica que llamamos. Sí. Las de vida activa, en aquel tiempo él llamaba ramas, ahora tiene otra estructura, la nuestra, pero Es la de vida contemplativa, ¿no? también. Y entonces él, según las necesidades y lo que escuchaba en la pastoral y las necesidades de la gente y lo que había que responder al mundo en aquel momento, pues después fundó también el Instituto Secular. Pero todo él lo concebía, cada uno tenía su autonomía, pero todos dentro de una misma familia. Sí, sí. Bien, pues estamos interesantes cómo surge la Sagrada Familia de Burdeos y ahora aterrizaremos en el monasterio de cómo estáis hoy en la actualidad, pero vamos a ver antes un vídeo sobre el Evangelio de este tercer domingo de Pascua. Después de esto, se apareció de nuevo Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice, «Voy a pescar». Le contestaron, «Vamos nosotros también contigo». Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?» Le contestaron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos fueron en la barca, pues no distaba de tierra sino unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. Cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas con un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo, «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y llevó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo repartió entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de haber almorzado, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice, «Apacienta mis corderos». Vuelve a decirle por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Le responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice, «Apacienta mis ovejas». Por tercera vez le dice, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?».
Pedro se entristeció, porque por tercera vez le dijo, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando hayas envejecido, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Bien, pues seguimos aquí en este tercer domingo de Pascua hablando con las religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos. María Teresa, hablando del fundador. Pedro, bienvenido. Funda cinco vocaciones. Sí. ¿Cómo? Enuméralas brevemente para que nos... Son lo primero que comenzó, las religiosas apostólicas o activas que se llaman, que se dedican a misiones, enseñanza, sanidad, obras sociales, el Instituto Secular, que tiene la consagración, pero votos privados, y bueno, cada uno tiene su autonomía, Sí. Y después las contemplativas, él tuvo un sueño, él nos cuenta que concebía la Sagrada Familia porque la contemplación a la Sagrada Familia era para él la línea conductora y faltaba una vocación y fundó las contemplativas, la rama contemplativa. A los 2 años después murió él. También hay sacerdotes asociados que participan de la espiritualidad, viven en sus parroquias, y asociados laicos. En su época los asociados laicos eran numerosísimos, pero después, en el transcurso de la historia, cuando hubo muchas vocaciones, las religiosas, sobre todo apostólicas, eran muchas y pasaron como a segundo plano. Pero no, eso forma parte del carisma y en este momento actual la estructura de nuestra familia de Pedro Bienvenido forma 5 vocaciones y cada uno desde su vocación específica tenemos la misma espiritualidad, tenemos cada uno nuestra autonomía y a la vez caminamos en comunión y como familia. Como familia. ¿Cuántas sois en Oteiza, en el monasterio Sagrada Familia, que invito a ver una iglesia preciosa inaugurada por don Fernando Sebastián en 94? 25 años hizo el día de la Anunciación. ¿Cuántos sois? ¿Cuántas estáis, hermanas? 16. 16. Sí. Y bueno, una estructura de vida contemplativa, ¿no? Con el rezo, el canto. Sí. Cuéntanos un poco brevemente la vida vuestra. Sí, bueno, Oteiza. para empezar, el fundador no puso nunca rejas, pero la vida contemplativa de clausura desde el principio, desde 1820, por eso ahora, el año que viene, el 2020, hacemos los bicentenarios, celebramos el bicentenario. Y estos 3 años, de toda la familia, estamos dedicadas a profundizar las raíces de nuestro carisma. Claro. Y para vivir todo eso, renovarnos en nuestro espíritu primitivo. Y bueno, y en Oteiza, pues como vida contemplativa, en España llevamos desde el 1972, porque la vida contemplativa, cuando fundó el fundador, solo empezó en Francia y quien tenía vocación contemplativa de la Sagrada Familia tenía que ir al monasterio de Francia. Incluso en mi comunidad hay algunas que han vivido allá de 20 nacionalidades. Pero después del concilio hubo una llamada que en cada país se fundara y una de ellas es España. En España hemos estado en 3 comunidades pequeñas, pues en búsqueda y así, pero ahora estamos en Oteiza, somos 16 y nuestra vida contemplativa es como la de cualquier vida monástica. Se estructura en torno a la liturgia, hora es labora, oración y trabajo, y para nosotras pues la vida comunitaria es muy importante
y ahí es donde se ensancha nuestra tienda al mundo. Claro. No estamos para nosotras mismas, sino siempre en misión. Y nuestra espiritualidad, la espiritualidad de Nazaret es muy sencilla. De la mañana a la noche, pues procuramos llenar de Dios todo, no solo los tiempos de oración, sino el trabajo. Ahora pues hay varias hermanas mayores y enfermas, hay que cuidarlas, pero todo eso hecho con amor es fecundo. Y es una gozada. Es una gozada. Cuando Dios te llama, te envía, no para estar encerradas en nosotras mismas, sino, y cuando el Papa dice, pues eso, ese salir, no es tanto salir a predicar, sino desde lo que vivimos. Después, también la gente, Juan Pablo II decía que los monasterios deberían ser escuelas de oración, y como el monasterio hace 25 años se hizo nuevo, pues se ha procurado pues de manera que haya espacio para gente que quiera participar de nuestro silencio y oración. Eso, se puede ir a Oteiza a pasar unos días. Eso es muy importante que se conozca, ¿no? Que podés pasar a participar de la oración litúrgica, de días de oración en la hospedería vuestra. Una breve palabra, queda un minuto, pasaremos ya de despedida el vídeo de las intenciones de la conferencia episcopal para el mes de mayo, pero antes una palabra de futuro, una breve palabra de futuro. ¿Cómo veis el futuro? ¿Vocaciones? Una llamada quizás a alguien que sabemos si está tocando el Señor el corazón para la vida contemplativa. Sí, ahora en este momento hay una de Sri Lanka, de esta situación que estamos viviendo. Allá hay también, en Sri Lanka la Sagrada Familia se ha extendido mucho y es la más joven, 45 años. Y las que estamos, pues somos de edad avanzada. Pero yo mantengo la esperanza, porque la obra es del Señor. Y yo digo, vivir, y en comunidad decimos, vivir intensamente el presente y conscientes de que tiene mucho sentido, porque nosotros aportamos lo que podemos, pero el que hace crecer es Dios. Es de Dios. Y la gente que busca, hay un gran deseo de Dios. Y en ese somos privilegiadas porque nos toca escuchar mucho. Muchas gracias, María Teresa. No tenemos más tiempo, pero abrimos la boca para que sean muchos los que quieran ir a unas vísperas, tener el domingo la adoración al Santísimo, que se vaya a Oteiza, al monasterio de Oteiza, de Berrioplano, para compartir con vosotros la oración, la vida contemplativa. Rezamos por vosotras, rezad por nosotros. Eso es, esa es nuestra misión. Gracias por la invitación. Muy bien. Y el bicentenario, pues seguramente será... Daremos publicidad. Y entonces estáis invitados todos. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Y os llevamos en el corazón. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Nada más, amigos, terminamos con el vídeo de las intenciones de la conferencia episcopal para este mes de mayo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Por el pueblo cristiano. Para que, acogiendo como María la palabra de Dios con fe y humildad, tú me has reclutado, crezca en el conocimiento de la fe y viva cada vez más de acuerdo con ella. en tu nombre marchamos a llevar tu salvación. Y tu palabra es mi espada y mi escudo es la fe en ti, Señor.